Agustín Portela Paz, en su precioso plano, hecho a plumilla y cedido al Museo de Pontevedra, nos sitúa perfectamente en la plaza hoy de Casto Méndez Núñez. En la Edad Media y en 1401 se llamó Rúa do Campo da Erva. En 1411 la Praza do Campo da Erva. En 1452 Campo d'Arva. Luego se llamó Campo Verde y por último Plaza de Méndez Núñez. Calles adyacentes a esta plaza, en su frente nos encontramos con la calle del Padre Sarmiento, que la atraviesa, el callejón del Conde del Marqués de Aranda, la calle Don Gonzalo, la rúa de César Boente y la calle San Julián. En la Edad Media en esta plaza se celebraban diversos mercados, como la venta de productos para todo tipo de animales del campo y así como cestas para transportarlos. Esta preciosa plaza lleva hoy el nombre de Casto Méndez Núñez, que nació en Vigo un 1 de julio de 1824 y falleció en Pontevedra un 21 de agosto de 1869. Fue un marino y militar español, contraalmirante de la Real Armada Española y héroe de la Guerra Hispano-Sudamericana. Sus restos mortales fueron sepultados en Pontevedra. 5 años después de su muerte, se trasladaron al panteón de la familia en la capilla de la Real, en Moaña, provincia de Pontevedra, junto a la ría de Vigo, donde fueron visitadas el 2 de agosto de 1877 por el rey Alfonso XII, decretándose que fueran trasladados al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, en Cádiz, lo que se realizó el 9 de junio de 1883. Unióse a estos honores la escuadra británica al mando del almirante Doble, que llevaba fondeada en el puerto de Vigo varios días, y llevaron sus restos en la fragata Lealtad. La trayectoria en la marina de don Castos Méndez Núñez fue de éxito en éxito. En 1844 se le ascendió al grado de alférez de navío y se le nombró encargado del bergantín volador, que atesoraba grandes méritos y hazañas. En el año 1850 se le ascendió a teniente de navío y se le puso al mando de la goleta Cruz, del porte de 7 cañones. Posteriormente estuvo al mando de importantes barcos, como fue el barco de vapor de ruedas Narváez, la fragata de hélice Berenguela y la Urca Niña. Estuvo también al mando del vapor de ruedas Jorge Juan, que pertenecía a las fuerzas navales del apostadero de Manila. En 1861 fue ascendido a capitán de fragata y se le otorgó el mando de la goleta Constancia. En Mindanao, y más concretamente en la cota de Pagalungán, lucha contra el Rajá de Bauyán en la famosa cota de Pagalungán, siendo esta una cota muy difícil de atacar por tener fosos y altos muros. No obstante, el valeroso Casto Méndez Núñez decide atacar con una división formada por las goletas Constancia y Valiente y las cañoneras Arayat, Pampangá, Luzón y Toal, y ordenó el desembarco. En enero de 1862 se le ascendió a capitán de navío, lo que le obligó a dejar Filipinas y regresar a España. A su regreso a España se le otorgó el mando de la fragata Princesa de Asturias. Entre 1864 y 1866 dirigió la escuadra española a bordo de la fragata Numancia y bombardeó la ciudad y puerto de Valparaíso. Consecuencia de estas batallas se acuñó una de las frases más extraordinarias que se pueden decir y se le atribuye. Decía Casto Méndez Núñez: más vale honra sin barcos que barcos sin honra. En el año 1867 ascendió a general, ascenso este que él mismo rehusó.
Como citamos anteriormente, don Castro Méndez Núñez falleció el 21 de agosto de 1869 en la casa que vemos ahora, que fue de los Cruz y Montenegro, y con un arco sobre la calle Don Gonzalo. Nos recuerda Méndez Núñez una bella placa que se puso en la fachada de la casa en recuerdo de su memoria. ¿Veis ahora la placa a él dedicada? En esta casa vivió el almirante español don Castro Méndez Núñez, heroico vencedor del Callao, y en ella murió el día 21 de agosto de 1869. A esta plaza daban otros importantes palacios, como el que cierra las plazas por el oeste, que era del Marqués de Aranda, y al lado de este estaba el solar que ocupó la casa y familia del padre Sarmiento. En los muros de estos pequeños palacetes encontramos 3 labras heráldicas, de las cuales su descripción las podréis ver en el álbum anexo a esta página. En esta bella plaza recientemente se puso una estatua dedicada a don Ramón María del Valle Inclán, gran literato y poeta, cuya obra destacamos Luces de Bohemia. En los meses de verano y sobre todo en sus noches, esta bella plaza es punto de reunión de infinidad de pontevedreses, así como de gente que acude a nuestra ciudad para disfrutar de su belleza, su paz y tranquilidad.